Aquí comienza Nuestra América, transmitiendo desde RTV, más internacional en Colombia. Radio Martí presenta Nuestra América. Un encuentro con la realidad de nuestros pueblos para ver más allá de la noticia. Una mirada directa a lo que pasa en Nuestra América. Saludos amigos, a esta hora abrimos la agenda de Nuestra América para dar un vistazo a los temas de interés más allá de las noticias. Asistencia digital Tony Simón, Danilo Fuentes Cortés. La producción es de Hernán Llanes, junto a Ricardo Espinosa y César Grajales. Bienvenidos. Compatriotas, defensores de la patria, vamos a segunda vuelta para derrotar la tiranía, el absolutismo. Vamos a cambiar la historia de Colombia para siempre. El presidente de Colombia ha vuelto a cuestionar este martes los resultados de la primera vuelta presidencial y por primera vez, César, desde que se celebraron los comicios el domingo, ha hablado de un posible fraude electoral, al asegurar que cuenta con pruebas sobre presuntas irregularidades en el sistema informático utilizado durante dicho proceso. Y a través de un extenso mensaje que publicó en su cuenta de X, Petro afirmó que no reconoció los datos del preconteo porque, según dijo, dispone de información que demostraría modificaciones en el software electoral. El escrutinio va en un porcentaje muy alto, más del 90%. Y hoy, en el procesamiento que lleva el escrutinio. Mientras estas denuncias del mandatario se producen, hoy la Registraduría Nacional del Estado Civil informa que ha procesado el 99,98% de las mesas escrutadas y que existe una coincidencia del 99,94% entre los resultados del preconteo que se divulgó el domingo y el escrutinio realizado ya por los jueces de la República. Esto lo ha dicho el registrador nacional Hernán Penagos. Ese escrutinio que están haciendo los jueces está superior al 90% y va avanzando sin ningún contratiempo. Luego calculen ya, si un escrutinio está en ese nivel de alcance, ¿qué puede ocurrir? Pues nada. ¿Por qué? Porque los testigos y los jurados en especial, ellos diligenciaron de manera tan impecable las actas que no hay lugar a dudas. La entidad señala que únicamente restaría por escrutar 33 mesas de las más de 122,000 instaladas en todo el territorio colombiano y defendió la confiabilidad del proceso electoral. Ha destacado que las diferencias encontradas han sido mínimas. Que no se conoce prueba o indicio de la presunta modificación a la que se refiere el señor presidente. Tampoco hay evidencia de que se haya alterado el censo electoral oficial para incorporar cédulas de manera irregular. Como si fuera poco, el Procurador General de Colombia, Gregorio El Hach, dijo también en redes sociales, César, que no se conoce prueba o indicio de estas supuestas irregularidades que reclama Petro, luego de la victoria del candidato de la derecha, Abelardo de las Priella. Mis delegados en el proceso electoral dan cuenta de que en ninguno de los casos señalados por el señor presidente de la República hay evidencias que confirmen sus afirmaciones. Para sorpresa de muchos, el propio candidato del presidente Petro y de su partido El Pacto Histórico, el candidato de la izquierda, Iván Cepeda, reconoció en una entrevista que no han encontrado ningún tipo de irregularidades. Esto lo manifestó en una conferencia de prensa. Se presentaron dos situaciones sobre las cuales, habida cuenta de antecedentes que se han presentado en otras elecciones, hemos procedido a hacer las verificaciones necesarias y hasta ahora, lo tengo que decir porque en esto soy, lo dije ayer y lo repito hoy, una persona seria y transparente, no hemos encontrado en este momento del desarrollo de esa labor evidencias sobre hechos que sean, digamos, de una dimensión o de una profundidad que merezcan un pronunciamiento sobre eventuales irregularidades. Y han llovido los señalamientos rechazando la intromisión en la política del presidente Gustavo Petro, quien ha asegurado que le ayudará hasta el final a Iván Cepeda en la campaña.
algo que ha encendido las alarmas por su participación indebida en política. Petro actúa como un dictador. Miren, como alcalde de Medellín y como ciudadano, respaldo la institucionalidad frente al proceso y los resultados de la primera vuelta presidencial. Varios alcaldes, como por ejemplo el de Medellín, Federico Gutiérrez, conocido como Fico Gutiérrez, rechazan esta intromisión del presidente. Petro, ¿quién dijo que es usted como presidente quien debe aceptar o negar los resultados? Para eso está la registraduría, que ya hizo un buen trabajo en la primera vuelta. Pronto cesará la horrible noche. Como alcalde seguiré defendiendo la democracia y les pido a todos los órganos de control y a la comunidad internacional estar muy vigilantes los próximos días y que se garantice que el 21 de junio en segunda vuelta las elecciones sean libres y no haya constreñimiento al elector. En las últimas horas también, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, envió un mensaje al presidente Petro rechazando su participación en política. No es al presidente de la República al que le corresponde declarar el resultado de una elección. Es a la autoridad electoral, encabezada en esta etapa por los jueces de la República. Galán resalta que los mandatarios de todos los niveles, sean nacionales, locales o regionales, deben garantizar que las elecciones se realicen sin su injerencia. Las elecciones se deben desarrollar sin injerencia de parte del presidente de la República ni de ningún otro funcionario público. El alcalde Galán fue directo y se ha referido a la posibilidad de que Petro deje el cargo para ponerse al frente de la campaña de Iván Cepeda, como sugirió. Para sorpresa de todos, el presidente anunció que se va a poner al frente de una campaña. Pero se ha conocido que no lo haría, pase lo que pase. Estamos en un momento determinante para el país. Proteger la democracia es una tarea diaria. Protegerla de los violentos, pero también de quienes tenemos poder. Nuestra América. Por eso aquí en Nuestra América hemos contactado a una voz autorizada para hablar del tema. El ex vicepresidente de Colombia, ex embajador de Colombia en Washington, periodista, ex jefe de la redacción del diario El Tiempo, el doctor Francisco Santos, quien nos atiende desde Bogotá. Bienvenido a Nuestra América, doctor Santos. Con gusto, ¿cómo está usted? ¿Qué lectura hace usted del resultado del domingo pasado y qué escenarios políticos se abrirían para Colombia en el corto plazo frente a esta nueva confrontación electoral con casi 700,000 votos que separan a Cepeda y de la Espriella, doctor Santos? Lo primero es que es una gran sorpresa la cantidad de votos que sacaron ambos. Yo creo que eso tiene un elemento de... el tema es que los colombianos se dieron cuenta del riesgo y tomaron decisiones de acudir a votar. Bajó el abstencionismo. Abelardo es una inmensa sorpresa. Yo creo que ni Petro ni Cepeda se imaginaron, por eso están generando desconfianza con el sistema electoral. O sea, eso es una estrategia que ellos ya tienen claramente decidida. O sea, ellos no quieren perder elecciones y por lo tanto vamos a ver esto cada vez más de deslegitimación del sistema electoral. Ya lo habíamos visto en un informe de inteligencia que publicó una agencia de noticias digital muy seria. Yo vi los informes, obviamente son de inteligencia, y vi la seriedad de lo que estaban haciendo, pero lo que más me preocupa es que esta declaración de este intento por deslegitimar el sistema electoral, el mismo que hace apenas 3 meses le dio al Pacto Histórico victoria, una victoria en materia electoral, ya no es un sistema confiable, ahora sí no. Para ellos, tiene un objetivo y es que no quieren dejar el poder. Ex vicepresidente Santos, le saluda César Grajales. Hay una realidad hoy, y es que hay unos números ya definidos, claros, porcentajes. El doctor Abelardo de la Espriella, 43.7 más o menos % de la votación, Iván Cepeda un 40%, y tercer lugar, Paloma Valencia con 6.9, que se traduce en 1.6 millones de votos. Uno podría pensar, bueno, pareciera, y esto es a modo muy especulativo, que gran parte de esa votación que tuvo en las consultas de marzo la doctora Paloma Valencia, pues pareciera que esos migraron a Abelardo, al doctor Abelardo. Si esa hipótesis es real, pareciera que los de Oviedo se quedaron con él, que es ese 1 millón y tanto de votos. ¿Cómo ve usted el cálculo para esa segunda vuelta? Porque pareciera que ya hay un techo para Abelardo con la derecha, o todavía hay espacio para él de alguna manera crecer.
Pues mire, yo voté por Paloma, mi familia votó por Paloma, por favor. O sea, yo le aseguro que por lo menos 1 millón de votos de esos son de Paloma. Me parece que interpretar que esos votos son de todos de Oviedo es una equivocación absoluta. Yo creo que por ahí 500, 600 sí son de Oviedo. Nosotros pensamos que iban a ser muchos más, no fueron. Pero bueno, eso tiene una explicación, y una explicación que el mismo Oviedo representa cuando dice que lo que planteó. O sea, ahí no. Yo espero que cuando Oviedo hable, le diga a los suyos que voten en conciencia o voten en blanco, porque ninguno de ellos creo que se va a ir con Cepeda. Sí. Pero no, el voto, o sea, sí, yo creo que desertaron 2 millones o 1,5 millones de votos a última hora, pero yo creo que 1 millón de votos sí son de Paloma, sí son de derecha o de centro derecha, y se van a ir con Abelardo, no me cabe la menor duda. A propósito, doctor Santos, además de buscar las alianzas sobre el voto indeciso, hay que apuntar, me imagino, los estrategas ya están mirando el 1 millón de Sergio Fajardo, los 250,000 de Claudia López, que entre ambos sumaron 1.300.000 aproximadamente. ¿Dónde están esos votos decisivos para los candidatos? No, yo creo que esos votos decisivos están a ver, lo primero es que tienen que entender que hubo muchísima menos abstención. Entonces, no se va a crecer mucho más. Recuperar esos 700,000 votos va a ser muy difícil, porque, como le digo, 1 millón de ellos se van a ir para donde Abelardo, 600 no sabemos, yo creo que se van en voto en blanco. De lo de Fajardo, yo creo que una tercera parte va a ser lo que se va a dividir, Abelardo, voto en blanco y Cepeda. Los de Claudia López se van a ir todos para donde Cepeda, pero lo que sí tengo claro es que el crecimiento no sé dónde se va a encontrar, esa es la verdad. Al contrario, yo sí creo que, porque ellos maximizaron todo lo que tenían, y yo sí creo que quien puede crecer es Abelardo. Mire, le doy un ejemplo. La última vez que Colombia tuvo un presidente costeño fue a principios del siglo pasado, Rafael Núñez. Si Abelardo era 100, 500,000 votos en la costa, esa es una transformación brutal. El viceministro José Manuel, el vicepresidente, debe quedarse en Bogotá y buscar 200, 300,000 votos más en Bogotá, que ellos ya maximizaron. Si uno ve, están casi que en votos máximos. El eje cafetero de Antioquia, esos son los sitios donde yo concentraría la acción política, porque ahí se pueden encontrar, yo diría que entre la costa, Bogotá y el eje cafetero, etcétera, y otros sitiecitos, hay por ahí 1,5 millones de votos que pueden encontrarse. Lo que sí veo que es un poco más difícil, pero creo que hay que intentarlo, es buscar, a como de lugar, mover el voto de los indecisos. Ese voto va a ser muy importante. Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología. Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías. Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar. Café Digital. De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Por esta Radio Martí y por martinoticias.com. Martí Noticias AM. Conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. A través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla. Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo. A esta hora usted escucha Nuestra América.
a través de GDS Radio en Mar del Plata, Argentina, Radio El Salitre en Sierra Gorda, Chile, Radio Cadena 5 en Cali, Colombia y Radio Máxima FM en Paraguay. Una producción de Martí Noticias. Postmoderno. Todo lo que pasó después. Postmoderno. Con John Cardona. Escúchelo los sábados a las 8:30 de la noche y los domingos a las 10:30 de la mañana y a las 8:30 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com. Nuestra América. Usted está escuchando Nuestra América en vivo en este momento con el doctor ex vicepresidente de Colombia, Francisco Santos. Doctor Santos, ha mencionado usted que la incógnita son los indecisos. La pregunta es, ¿ya pasó la primera ronda de elecciones? Ahí hay unas dinámicas particulares para poder definir esos dos candidatos. Ya están definidos. ¿Cambia la dinámica? ¿Cuál es el tema o los temas, en su opinión, que en el candidato Abelardo necesitaría para mover ese centro y que le ayude a sumar a una victoria? No, yo creo que él no va a cambiar lo que ha dicho y lo que está haciendo. Y él tiene que reafirmar la campaña que está haciendo. Yo creo que quien puede mover ese centro es sobre todo José Manuel, el candidato a la vicepresidencia. Uh-huh. Y los que no votaron, que son muy importantes, hay que buscar moverlos, y eso es un trabajo político en esas regiones donde le mencioné antes. Ahí hay que buscar a los que no votaron, algunos indecisos, etcétera, y se pueden rescatar muchos votos. Yo diría que sobre todo en la costa se pueden recoger muchísimos votos. Es un candidato costeño, ese es el lugar para estar. Doctor Santos, los votantes harán lo propio el 21 de junio yendo a cumplir con este deber, pero hay quizá ya un pronunciamiento del procurador El Hach, ha hablado el registrador Penagos sobre cómo despejar las dudas de lo que ha manifestado el presidente Gustavo Petro y por ende su candidato de no estar de acuerdo con este preconteo. Escuchamos sobre las teorías al comienzo y valdría la pena volver un poco ahí sobre esa injerencia externa que tendría el proceso electoral colombiano de acuerdo a la inteligencia que se está llevando a cabo en otros frentes. ¿Por qué no nos desglosa un poco más para mirar ese riesgo que está en las elecciones de segunda vuelta? No, el riesgo es clarísimo. El riesgo, inclusive este informe de inteligencia que lo plantea clarísimo, habla de injerencia cubana, injerencia rusa, injerencia venezolana del aparato de inteligencia, y ese aparato de inteligencia, pues obviamente lo que tienen claro es que no quieren entregar el poder, y no quieren entregar el poder porque saben que son el instrumento más importante. Van a perder Cuba, van a perder Venezuela, necesitan un país donde puedan tener ese refugio y ese movimiento, y por eso hay esa presencia. El informe que hizo 24/7 y que si quieren se los puedo mandar, habla con nombres y apellidos, quiénes son, en qué están haciendo, porque a ver, si los rusos intervinieron en Eslovaquia, intervenir en Colombia va a ser mucho más fácil, no es que para menor duda, y eso es muy importante que lo entiendan y que lo entendamos. Y eso hace ya parte de la política de hoy en día. Eso ya no tiene mayor misterio. Y ese plan que quedó develado la semana pasada, pues ya se empieza a ejecutar con lo que dijo el presidente y Cepeda para tratar de legitimar el sistema electoral. Siempre surge la incógnita, doctor Santos, de por qué después de los análisis que se han hecho y se ha visto, por ejemplo, el sistema de salud completamente golpeado durante la administración de Gustavo Petro, el tema de la economía informal, la violencia, los cultivos de hoja de coca creciendo en Colombia. ¿Por qué pareciera que esa base petrista se ha mantenido sólida? ¿Qué es lo que ha hecho que esos casi 10 millones, 9 millones y tanto de personas hayan votado por Iván Cepeda? Porque tienen la narrativa, porque saben construir esa narrativa,
porque le han puesto mucha plata a la gente en el bolsillo y gente que no recibía esa plata, obviamente sin ningún tipo de control fiscal, y eso en un momento dado no se va a poder pagar, y ese es el gran lío que se va a tener en el futuro. Entonces, pues así es que operan. Es que, a ver, el libreto es clarísimo, el libreto es el mismo en Bolivia, el libreto fue el mismo en Argentina, el libreto es el mismo en Venezuela. Venezuela y Argentina mucho más ricos y acabaron quebrados. Bolivia menos rico, pero con un tema étnico muy importante que utilizaron, y creo que ahí es importantísimo entender que ese libreto es el que están ejecutando aquí en Colombia, y que ese libreto con cooperación del gobierno es el que están ejecutando, y ese libreto tiene un ingrediente geopolítico fundamental. O sea, no es tan difícil entender lo que está pasando, cómo está pasando y para dónde va esto. Y por eso es importante que en Estados Unidos adviertan claramente, y los servicios de inteligencia tienen información de eso, de quiénes son los hackers, de qué quieren hacer los hackers, de cómo está metido Cuba, dónde son las reuniones de los agentes cubanos. Toda esa información está, es más, ya se hizo pública, y lo que esperamos es que Estados Unidos entienda que el momento ahorita en Colombia es fundamental, que ese momento no se puede dejar pasar, y que ese momento tiene, ¿cómo decirles? Tiene una importancia en el continente brutal. Doctor Santos, el candidato de la izquierda, Iván Cepeda, emplazó al candidato Abelardo de la Espriella, algo que se negaba a hacer, ayudado con libretos para sus presentaciones, para sus giras, pero ahora tiene la oportunidad realmente cara a cara los dos candidatos de demostrar quiénes son. ¿Cómo piensa usted con su experiencia en la proyección que le puede favorecer tanto al uno como al otro? Pues mire, lo primero es que Abelardo le dijo claramente, claro, yo voy a un debate, pero usted me hace el favor y reconoce los resultados. Es que usted no puede no reconocer los resultados y después decir, pero sí quiero debatir. O sea, con cara gano yo y con sello gano yo. No, lo importante es que entiendan que hay que reconocer el sistema, pero es que ellos no quieren. Entonces van a tratar de hacer todo lo posible. Van a tratar de buscar todos los mecanismos posibles para ganar espacio, pero también dejar el elemento de deslegitimación vivo, de cómo deslegitimar el sistema democrático y el sistema electoral. Entonces, bobos no podemos ser. Si ellos quieren debatir, pues venga, perfecto, pero reconozcan el sistema. No le quiten legitimidad al sistema electoral, pero como queda bien claro en el informe de inteligencia, que les repito, se los puedo mandar para que ustedes lo miren y lo hagan público. Claro. Eso hace parte de la estrategia que, entre otras, si pierden las elecciones, lleva a un nivel de violencia que ya lo están montando, especialmente en Cali, en Medellín y en Bogotá, para generar un incendio de estas ciudades y crear un caos que impida que el nuevo presidente se posesione. Sí. Esto tiene muchas connotaciones que es importante que todos entendamos de dónde vienen, de cómo se están haciendo y qué es lo que quieren. Pero el fondo del asunto es uno. El libreto está claro, es no dejar el poder. Doctor Santos, nuestra América la escuchan en el continente latinoamericano, varias partes de nuestro continente, desde la Patagonia hasta México, y hay muchas incógnitas, pero hay una particularmente. Vamos a pensar, caso hipotético, el doctor Abelardo gana la presidencia. ¿Qué mecanismos tiene el gobierno de Colombia para que esa posición, más allá de los disturbios o lo que quieran hacer Petro, o en este caso, digamos, ponerle el palo a la rueda y no permitir la toma de posición, qué mecanismos legales tiene para que en una eventual victoria del doctor Abelardo, si el proceso democrático continúe normal? Pues cuando el presidente está metido en el jaleo es muy difícil, y parte del problema es ese. Acuérdense que ellos tienen un actuar distinto. El actuar de ellos es
ellos no aceptan las instituciones, ellos no aceptan la legitimidad. Ellos tratan para mantenerse, tratan de deslegitimar como la institucionalidad de un país. Entonces, la única manera como eso se puede dar, si este escenario se vuelve realidad, es en la calle. Son los ciudadanos en la calle, los ciudadanos defendiendo la democracia. Y eso lo he dicho, ojo, eso lo llevo yo diciendo más de 3 años. Y bueno, pues ahora con lo que pasó en estas elecciones por un lado y con lo que dijo Cepeda y Petro, pues se está mostrando que son realidad. Doctor Santos, usted ha tenido oportunidad de compartir esta misma inquietud sobre los resultados de este estudio de inteligencia, sobre lo que vendría en esa sombra para Colombia con otras personalidades, y sabe de algún actuar que harían para tratar de frenar, dado el caso que esto pueda pues cristalizarse. Pues mire, lo primero es que lo hicimos público, lo segundo es que lo hemos enviado a Estados Unidos, porque Estados Unidos también conoce. Lo tercero es que esperamos que los congresistas que están muy atentos a esta situación, se le mandó a Bernie Moreno, se le mandó a Carlos Jiménez, se le está mandando a distintos parlamentarios al Departamento de Estado, para que ellos entiendan lo que está en juego. Pero mire, este tema finalmente somos los colombianos los que vamos a tener que defender la democracia. Ya la defendimos y ya se defendió con la votación de la primera vuelta. Los colombianos dijeron no queremos ser Venezuela. Vamos a ver eso cómo finalmente ¿cómo le digo? Eso cómo se traduce en acciones. Y primero se evita y segundo, si se da, pues se generan acciones para contrarrestarlo. Creo que eso es lo más importante. Bueno, doctor Santos, el panorama en Colombia, pues en realidad en este momento se generan muchas incógnitas. El voto, ¿no? Independiente de dónde va, la seguridad, que claramente el presidente Petro amenaza constantemente el tema de la tranquilidad y seguridad. Pero ayer en lo que es el departamento, el equivalente a los Estados Unidos de elecciones de Colombia, pues dio unos resultados rápidos. Los resultados, cualquiera que sean ese domingo 21 de junio, espera, doctor Santos, que también tenga esa lectura tan rápida y eficiente como el día de ayer. Sí, es que el sistema electoral colombiano es muy bueno, es muy serio. Por eso es que ellos necesitan deslegitimarlo y quieren deslegitimarlo, porque necesitan buscar el mecanismo para incendiar el país. Esa es la verdad. Eso es lo que ellos quieren. Esa es la verdad. Entonces, estemos atentos. Nosotros pues vamos a seguir dando la pelea. Tenemos ya 20 días para que los colombianos tomen la decisión que de verdad se necesita, y es que Cepeda no quede, que Cepeda no siga en el poder, pero por ahora lo más importante, y esta es la última pregunta porque tengo una otra reunión, estar atentos. Mire, se hizo público, se los voy a mandar, si ustedes me mandan un WhatsApp se los mando para que ustedes lo vean. Doctor Santos, pues gracias por atender a esta solicitud de Nuestra América para hablar sobre lo que sucedió en las urnas, de lo que puede tratar de evitarse en una confrontación externa, lo que es el deseo de los votantes colombianos en esa segunda oportunidad que sería el balotaje del 21 de junio. Un gran abrazo y estaremos en contacto. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias. Ricardo, yo creo que cosas importantes a resaltar. Primero, surge la incógnita de si se va a dar el debate o no entre el doctor Abelardo y el senador Cepeda. Se están hablando de cuándo y en qué lugar el tema de un posible debate. ¿Qué cambios pueden suceder o generar en el votante, sobre todo el independiente? Y 3, ese votante independiente, más allá del debate, suceda o no, ¿se quedará en casa? ¿Apoyará a Cepeda o se sumará al proyecto político del doctor Abelardo? Vote de tal manera de que usted después no diga, es que si hubiera votado por, o si se queda en casa, peor aún. Vote, tiene el privilegio de votar. Y a la gente que nos escucha en toda nuestra América, colombianos, preste atención cuando empiece la votación, porque creo que empieza una semana antes, y ejerza ese voto, ¿no? Y recuerde que, como dice mi querido Ricardo, oiga, no escuche fake news, noticias falsas. ¿Que escuchen qué?
Nuestra América. Sin duda alguna, porque desde la Tierra del Fuego hasta el norte de México, ahí estamos. Nos despedimos, gracias por acompañarnos hoy en esta edición de Nuestra América, revisando temas de interés más allá de la noticia. Gracias.